Otro ejercicio más de análisis. En este caso hemos seleccionado este por una cosita que tiene aquí con la que hay que tener un poquito de cuidado, y es la siguiente. Una función aparentemente muy sencilla, pero en la que aparece un valor absoluto y en la que nos piden la derivabilidad. Valor absoluto y derivabilidad no se llevan bien. Ya sabéis que la función valor absoluto tiene un pico y ese pico hace que ahí no sea derivable. Bueno, pues además de la derivabilidad nos piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y nos piden los extremos relativos. Y atentos a esta aclaración que nos hacen entre paréntesis. Abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Es decir, no nos podemos conformar con decir que esta función va a tener un, por ejemplo, máximo absoluto en x igual a 7. No va a ser 7, va a ser otra cosa, pero sino que además tenemos que decir también cuánto vale f de 7. Bueno, vale, pues entonces la dificultad del ejercicio, ¿cómo la vamos a subsanar nosotros? Aunque parezca un poco extraño, vamos a complicar un poquito más la función. Lo que vamos a hacer esta función es transformarla en una función definida por trozos, porque ya sabéis que el valor absoluto en realidad es una función definida por trozos. Con lo cual, nuestra función tan bonita, que nadie se entristezca porque esto va a merecer la pena, pues va a quedar transformada en otra de esta manera. X cuadrado menos x, cuando x es menor que 0. Recordar que cuando x es negativo, el valor absoluto, al transformar ese número en positivo, lo que hace es quedarse con su opuesto. Este menos se va a transformar en más, y en el caso de los números positivos, pues la función se queda así de sencilla. Es decir, tendríamos esta función definida por trozos. X cuadrado más x, si x es menor que 0, y x al cuadrado menos x, si x es mayor o igual que 0. A partir de este momento vamos a trabajar con esta expresión, que ya veréis cómo es mucho más agradecida. Muy bien. ¿Estudio de la derivabilidad? Pues oiga, pero si esto es un polinomio, pues eso son funciones derivables. Por lo tanto, f de x es derivable en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, por ser polinómica. Y por el mismo motivo, esta función también es derivable en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, porque es que es simplemente una función polinómica. ¿Qué es lo único que me queda a mí por estudiar dentro de toda la derivabilidad? Pues qué es lo que pasa en el punto x igual a 0. Bueno, pues en el punto x igual a 0 vamos a empezar estudiando primero la continuidad, como corresponde a toda función definida por trozos. Esto es muy sencillo, simplemente sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Cuando nos aproximamos por la izquierda tenemos que considerar el trozo de arriba. 0 al cuadrado más 0, 0. Ahora vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando nos aproximamos por la derecha. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x al cuadrado menos x. 0 al cuadrado menos 0, 0. Y por último f de 0, que si queréis lo podemos hacer con la expresión original, 0. Por lo tanto, f de x es una función continua en el punto x igual a 0. Esto lo único que hace es darme paso al estudio de la derivabilidad. Así que para estudiar la derivabilidad, en primer lugar, derivo la función. Hemos dicho que era derivable en los negativos y habíamos dicho que era derivable en los positivos, ¿vale? Y ahora pues vamos a ver cuánto sería la derivada lateral por la izquierda, 2 por 0 más 1, que es 1, y la derivada lateral por la derecha, menos 1. Por lo tanto, f no es derivable en el punto x igual a 0, o como me queda aquí poco espacio, pues no existe f' de 0. Así que ya hemos hecho el estudio completo de la derivabilidad. Ahora vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Como tenemos dos trozos, pues tenemos que estudiar cada trozo por separado. Vamos a ver. Cuando x es menor que 0, esta es nuestra derivada. Vamos a ver cuándo se anula la derivada. Pues se anula en el punto x igual a menos 1/2. ¿De acuerdo? Bien, cuando x es mayor que 0, esta sería nuestra derivada.
y vamos a ver cuándo se anula la derivada. En el punto x igual a 1/2. Muy bien, pues los puntos críticos para este estudio sería el punto 0, lo vamos a colocar, ¿vale? Porque ese punto, ahí la función no es derivable, así que puede pasar cualquier cosa, puede cambiar de signo. Puede cambiar de signo la derivada. Muy bien, pues aquí tendríamos menos infinito, aquí tendríamos más infinito, vamos a estudiar el signo de la derivada y vamos a sacar la correspondiente consecuencia en términos de crecimiento y de decrecimiento. Por ejemplo, vamos a estudiar cuánto vale la derivada en el punto -1. La derivada en el punto -1 sería esta expresión de aquí, 2 por -1 más 1 menos 1. Derivada negativa, función decreciente. Derivada en el punto, vamos a probar por ejemplo, en el punto -1/4, que está entre -1/2 y 0. Sería 2 por -1/4 más 1. Esto sería -2/4 más 1, son 2/4. 2/4. Derivada positiva, función creciente. La derivada en el punto 1/4 sería 2 por 1/4 menos 1. 2/4 menos 1 son -2/4. Negativa, decreciente. Y la derivada en el punto 1, 2 por 1 menos 1, menos 1, más 1, derivada positiva, función creciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues si a todo esto nosotros le añadimos una información bastante sencilla, que es que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es una función polinómica, aquí la tenéis. Cuando x tiende a más infinito, un polinomio de grado 2, por la regla de los signos es más infinito. Pero es que cuando x tiende a 0 por la izquierda, perdón, cuando x tiende a menos infinito, de f de x también se trata de una función polinómica de grado 2, por la regla de los signos esto se va a más infinito. Eso lo que me quiere decir es que esta función sigue subiendo, tanto por la derecha como por la izquierda, con lo cual este punto que hay aquí, que es un máximo, no es un máximo absoluto, es un máximo relativo. En cambio, estos dos puntos de aquí sí que son, uno de ellos será relativo y el otro absoluto, o los dos absolutos, ¿vale? Así que ya prácticamente lo único que nos queda sería calcular cuánto vale f de menos 1/2. F de menos 1/2 sería menos 1/2 al cuadrado menos el valor absoluto de menos 1/2. Y esto es 1/4 menos 1/2 menos 1/4. Vamos a calcular cuánto vale f de... No, f' no, f de 1/2 sería 1/2 al cuadrado menos el valor absoluto de 1/2 y la cuenta es exactamente igual que la de antes, menos 1/4. Y ya lo único que nos falta sería f de 0, que está claro. F de 0 lo hemos calculado antes y vale 0. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esta información que tenemos aquí ya podemos responder tanto al apartado B como al apartado C. Concretamente el apartado B, que me pediría los intervalos de crecimiento y decrecimiento, podemos decir que f de x es estrictamente decreciente en los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 1/2 y en el intervalo que va desde 0 hasta 1/2. F de x es estrictamente creciente en el intervalo que va desde menos 1/2 hasta 0 y en el intervalo que va desde 1/2 hasta más infinito. Bien, apartado C. Extremos relativos, así es a donde se obtienen y valores que se alcanzan. Pues f de x alcanza un máximo relativo en el punto x igual a 0 y el valor que alcanza es f de 0 igual a 0. Bueno, y alguien se estará preguntando, ¿qué pasa con estos puntos de aquí? ¿Qué pasa con este mínimo que es absoluto? ¿Y qué pasa con este mínimo que es también absoluto? Pues lo que pasa es justo eso, que son extremos absolutos. Y el ejercicio me pregunta por extremos relativos. De todas formas, para quedarnos más tranquilos,
Vamos a escribirlo. F de x alcanza más mínimos absolutos en los puntos x igual a menos un medio y x igual a un medio, y f de menos un medio y f de un medio valen menos un cuarto. Ya está. Bueno, pues eso es todo.